hay una parte donde explico los fundamentos, qué es lo que queremos hacer, por qué queremos hacer, y justamente coincide que Concepción es nuestro laboratorio. Tenemos un caso, un experimento en Concepción que hicimos en Concepción y que de alguna u otra manera la idea justamente que estábamos conversando con las autoridades regionales, locales y con los señores diputados nacionales, pero tiene que ver con eso, ¿verdad? Con lo que queremos hacer con Concepción. Primero vamos a hacer unas exposiciones de los fundamentos más, digamos que abstractos, vamos a decir, fundamentos del país y Payahú, ¿verdad? Pero es importante porque de alguna u otra manera refleja el nivel de significancia de lo que representa. Por un lado, acceder a la tierra, pero a veces el acceso a la tierra no es todo, la ocupación no es todo. Lo que es importante son lo que le llamamos nosotros los fundamentos del arraigo. Y lo que explica el arraigo, que la gente no tenga que migrar de las regiones, las diferentes regiones, tiene que ver con qué incentivos tiene en su localidad para quedarse. Si no hay muchos incentivos, si es que no hay educación, no hay salud, no hay vivienda, no hay agua potable, entonces la gente migra. El problema nomás es que cuando migra, los destinos no son tampoco tan atractivos y son muy agresivos. Ir a las ciudades, por ejemplo, donde no le conocemos a nadie, donde no tenemos forma de recurrir a nuestras autoridades, porque nadie nos conoce, porque somos arribeños, ¿verdad? Entonces también las ciudades son a veces agresivas, ¿verdad?, con las personas, principalmente con los que arriban a esas ciudades. Entonces, ¿verdad?, uno de los fundamentos más importantes para el arraigo, para que la gente quiera quedarse en su localidad, los jóvenes, las personas que quieren trabajar, que quieren prosperar, es el acceso a la tierra y la titulación. Si no tenemos título de propiedad, nos sentiremos mucho apego a nuestra tierra, ¿verdad? Y bueno, y para poder acceder a la tierra necesitamos, en primer lugar, trabajar, tener identificado dónde es que podemos establecernos. En segundo lugar, tener acceso al título de propiedad. Sin título de propiedad no hay arraigo, no hay seguridad, no hay inversiones, no hay productividad. Entonces nosotros tenemos hoy 83 años de reforma agraria, 83 años de reforma agraria, 5% de titulación. Entonces no podemos seguir haciendo las mismas cosas cuando los resultados son malos. Insistir en el modelo anterior, entonces con un resultado tan pobre, significa que hagamos lo que hagamos, vamos a seguir siendo pobres. Hicimos un cálculo y dijimos, bueno, ¿cuánto nos llevaría a titular todos los inmuebles restantes del INDER si nos ponemos a trabajar bajo el mismo sistema con el que veníamos trabajando? Y el cálculo salió unos 146 años. O sea, si hoy ya no tenemos más ningún lote nuevo y comenzamos a titular bajo el mismo enfoque que veníamos haciendo, entonces nos va a llevar un montón de generaciones para poder llegar a hacer toda la titulación de lo que tenemos, que son aproximadamente 130.000 lotes. Bueno, pero partamos del concepto importante. Yo soy profesor de Economía en Desarrollo y me gusta mucho, ¿verdad?, que básicamente trata de responder por qué algunos países son pobres y otros son ricos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué algunas regiones son pobres y otras regiones son ricas? ¿Por qué para hacer se instala en Concepción y no se instaló en otro lugar? Entonces, por un conjunto de características, pero, ¿verdad?, probablemente hay un conjunto de cosas que le generan mucho incentivo. Hay mucha gente que se está formando en Concepción, hay mucha fortaleza en su juventud, hay seguridad jurídica porque obviamente tuvo que comprar muchas tierras, ¿verdad? Y básicamente cuando estaba estudiando ese concepto, si podemos retroceder un poco más, la primera lámina que teníamos atrás, ¿verdad? Este señor, ¿verdad?, que John Locke básicamente es el padre de las ciencias políticas, ¿verdad?, había dicho que el ser humano nace con 3 derechos, ¿verdad?, 3 derechos que son naturales, que nacen con ellos, y son inalienables, o sea, no hay ley que le pueda privar eso, salvo que el ser humano se comporte mal. Y esos derechos son la vida, la libertad y la propiedad, el derecho a la propiedad, ¿verdad? O sea, todo lo que logre con su esfuerzo tiene que ser respetado. Y es más, él justifica y dice, el orden político nace a partir de la defensa de estos 3 derechos. O sea, hay un vínculo muy fuerte con el sistema político y estos 3 derechos. Justifica la aparición del Estado, justifica la aparición del orden político para defender
estos tres derechos que son indiscutibles, inalienables y son naturales. Este señor decía esos tres conceptos: la vida, la libertad y la propiedad, ¿verdad? Los norteamericanos toman ese concepto de este señor, ¿verdad? Y dicen los tres derechos naturales inalienables que el Creador nos dio, dicen los norteamericanos cuando se independizan de Inglaterra, son la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Y ese tercer concepto me llamó la atención. ¿Por qué la búsqueda de la felicidad? ¿Por qué no el derecho de propiedad? O sea, ¿por qué no la propiedad? ¿Por qué John Locke, el padre de la ciencia política, dice la propiedad, mientras que los americanos dicen la búsqueda de la felicidad? No hay que olvidar que los Estados Unidos es uno de los países más modernos que creció con mayor velocidad en toda la historia del mundo. Y ellos son tipos prácticos. Entonces llegan a la conclusión que la propiedad per se, ¿verdad?, no brinda felicidad, pero le da al humano al ser humano la posibilidad de buscar su felicidad. Por lo tanto, si la propiedad es la que promueve la felicidad, hay que defender la propiedad, porque finalmente el objetivo superior de todo sistema político, de todo orden político, es que los ciudadanos sean felices. Por lo tanto, la propiedad debe ser sagrada e inviolable. Bueno, entonces, partiendo de ese concepto, hay que empezar a trabajar. Sin título de propiedad no hay propiedad. La gente cree que porque tiene una ocupación, y además, ayer estuvimos en San Pedro trabajando a Arotopá, orden de desalojo y tipo Orecoahuila, derecho de ocupación, y quería desalojarle a unos campesinos que estaban ahí con una adjudicación del INDE. Cuando aparece este tipo, a la juego ya prestaba, y emite una orden de desalojo y la propiedad es del INDE, y al INDE nunca le dieron participación, ¿verdad? Entonces, si el sistema político no entiende eso, ¿verdad?, lo que estamos promoviendo es infelicidad de nuestra gente. Teníamos toda una comunidad en zozobra porque un juez, ¿verdad?, le amenaza con orden de desalojo, el fiscal le amenaza con orden de desalojo por un inmueble cuya propiedad es de una institución del Estado, y la amenaza a los campesinos, ¿verdad? Y esos campesinos tenían adjudicación otorgada por la institución, por el INDE, ¿verdad? Entonces, si nosotros no tenemos un orden político alineado a estos elementos, ¿verdad?, va a ser muy difícil que encontremos, ¿verdad?, un mecanismo que nos lleve hacia el bienestar, porque finalmente la felicidad es el bienestar. Entonces, sí. Siguiente. El Papa León XIII incluso ratifica esto en una de las encíclicas más famosas en toda la historia de la Iglesia Católica, ¿verdad? Y él también sostiene que la propiedad, ¿verdad?, privada debe conservarse como algo inviolable. Y esta encíclica es muy conocida a nivel mundial, porque básicamente el Papa escribe esta encíclica en un en un momento muy agitado de la historia mundial, que era la época en la que empiezan a surgir las luchas de clase. Entonces estaban los capitalistas, estaban los terratenientes y surgía el movimiento obrero. Entonces el Papa dice: vamos a ordenar esta ciudad, a cada quien lo que es lo suyo. Entonces él dice: el que tiene una propiedad debe ser respetada, porque los movimientos obreros empiezan a quemar maquinaria, pero la gente empieza a invadir propiedades, todo ese tipo de cosas. Entonces él dice: la propiedad debe conservarse sagrada e inviolable. O sea, hay un reconocimiento de una instancia como la Iglesia, por ejemplo, en relación a la importancia que tienen los derechos de propiedad. ¿Y por qué hablo de todo esto? Porque tener 130.000 inmuebles y solamente 5% que esté titulado, ¿verdad?, no hay ninguna propiedad, ¿verdad?, no hay ninguna forma, no hay ningún incentivo a salir adelante, no hay ningún solo incentivo para que la gente pueda hacer una casa linda. Ayer en los asentamientos que visitamos, las casitas eran pequeñas, de madera, muy precarias. Les aseguro que se les otorga el título de propiedad y la historia cambia. La gente va a empezar a invertir en su hogar y va a empezar a invertir en tecnología. De hecho, hay estudios que dicen que tierras no tituladas tienen 40% menos de productividad que tierras tituladas, ¿verdad? Y casi todos los estudios internacionales coinciden entre 35 a 40% más de productividad, solamente por darle el papel, solamente por darle y consagrarle los derechos de propiedad. Cuando una tierra se titula, pasa de no titulada a titulada, automáticamente la productividad
aumenta en un 40% y el impuesto al campesino aumenta en un 15% cada año, ¿verdad? Por lo tanto, el impacto que tiene la titulación de un inmueble es muy importante para fomentar el bienestar y a su vez para fomentar la felicidad también. Siguiente. Y les desarrollo todo este concepto teórico. Les voy a comentar por qué. Porque básicamente quiero estar alineado al presidente de la República, ¿verdad? Porque justamente el presidente es una persona que se especializó en lo que es también economía del desarrollo. Él estudió economía del desarrollo en los Estados Unidos, enseñó economía del desarrollo, ¿verdad? Y lo que conocemos, ¿verdad?, de los fundamentos, por qué una nación es rica, ¿verdad? Sabemos que es muy importante, ¿verdad?, la prosperidad a través del reconocimiento a la propiedad privada. Eso sabemos todo lo que estudiamos y yo creo que sabe cualquiera de manera empírica también, pero es importante ratificar. De hecho, la razón por la cual yo hoy estoy al frente del INDER tiene que ver con el hecho de coincidir con el presidente de la República, que la defensa de los derechos de propiedad debe ser sagrada, inviolable, y que la titulación tiene que brindarle a las personas, ¿verdad?, el acceso a la propiedad y el acceso a mejores condiciones de vida. Entonces, ¿cuál es la misión del INDER? Y eso es algo que a veces nos olvidamos también, porque de repente creemos que es la titulación nomás. Sin embargo, toda la Carta Orgánica y todo el Estatuto Agrario dice que la misión del INDER es promover el arraigo. ¿Y qué es promover el arraigo? 50% del arraigo está en un título de propiedad. Cuando uno le da un título de propiedad a un campesino, automáticamente logra que el campesino ya se incline y considere quedarse en esa tierra, ¿verdad? Pero si uno le da título más vivienda, automáticamente el 70%, según los estudios, el 70% de los fundamentos del arraigo ya se consolidan entre darle un título y darle una vivienda. Entonces, esa persona ya no tiene incentivo a moverse y probablemente sus hijos también. Después, si es que le da educación, asistencia técnica, ¿verdad?, eso va hacia casi el 100%, ya si tiene agua corriente, electricidad, ¿verdad? Entonces, esos son los fundamentos del arraigo. Evitar que la gente tenga que emigrar a las ciudades para vivir, incluso en peores condiciones de las que vivía cuando estaba en el campo. Entonces, crear los fundamentos del arraigo, porque no es bueno tener, ¿verdad?, gobernaciones vacías, o sea, departamentos regionales vacíos, municipios vacíos. Ustedes saben bien, hay municipios donde los jóvenes ya no se están quedando, no se quedan, migran, van a las ciudades, ¿verdad?, y los padres envejecen, no hay seguro social. ¿Quién les cuida a los padres cuando se vuelven ancianos? Entonces, por eso es importante los fundamentos del arraigo. Entonces, hay que promover el arraigo. Eso significa articular con muchas instituciones, que creo que es la ventaja que hoy tiene el departamento de Concepción, porque nunca vi una región tan articulada como acá. La articulación no es fácil, ¿verdad? Una vez me preguntaron de qué va a depender una agenda exitosa en materia política industrial, y tres elementos, y uno de los elementos era la articulación, la capacidad de articular. Tiene que haber un liderazgo, una articulación, y la articulación va en diferentes niveles. Primero, a nivel institucional. Es jodido articular a nivel institucional, porque entero, vean, te dice la intendente, que la gobernadora, que hoy coba y paja, ese es mi logro, ese no es tu trabajo, ese es mío, ¿verdad? Entonces, el primer desafío que se tiene es articular internamente, a nivel institucional, ¿verdad? Segundo, entre instituciones, interinstitucional, ¿verdad?, entre municipios, con la gobernación. Y el tercer nivel es a nivel a nivel de gobierno, vamos a decir, a los tres niveles de gobierno: el central, el regional y el local. Y quizás después el cuarto, y por eso le saludaba justamente a la escribana Maricel, el cuarto nivel de articulación para poder impulsar políticas públicas efectivas tiene que ver con el sector privado. O sea, buena articulación de todos los niveles públicos y posteriormente mesas de trabajo con el sector privado. Y bueno, entonces eso es un desafío. Yo veo que Concepción tiene hoy ya mesas de trabajo bien constituidas, está trabajando con el sector privado, hay articulación entre todos los intendentes, entre los diputados, independientemente de los colores, ¿verdad?, y en todos los niveles del departamento, ¿verdad? Nosotros somos los que tenemos que integrarnos fuertemente a
ese nivel, esa facilidad articuladora que muestra un posición. Siguiente. Bueno, acá para repetir nomás, justamente mencionaba también el Papa León XIII en su encíclica Rerum Novarum hace 100 años atrás, sobre el arraigo, y dice: los hombres sentirán fácilmente apego a la tierra en que han nacido y visto la primera luz, no cambiarán su patria por una tierra extraña. O sea, las migraciones, ¿verdad? Sí, dice, la patria le da la posibilidad de vivir desahogadamente, o sea, felizmente, con bienestar, ¿verdad? Y como le decía, darle un título de propiedad a la gente es darle 50% de arraigo, el fundamento del arraigo. Después vienen las acciones de las políticas públicas para el resto. Siguiente. Y bueno, y ahí tienen, como les decía, el INDER no es que, ¿verdad?, su misión es dar título de propiedad nomás, sino su misión es promover el arraigo, como dice su carta orgánica y también el estatuto agrario, ¿verdad? Siguiente. Estos son algunos puntos de la situación actual que preocupan, vamos a decir, pero tenemos que ocuparnos. Voy a decir, yo siempre suelo decir, Paraguay es un país sobrediagnosticado. Y antes vale, ya podemos hablar de diagnóstico, ¿verdad? Diagnóstico ya escribí en 3 días, ya escribí 1500 páginas, ¿verdad? Después, plan de acción, solución, ya después está más, ¿verdad? Ahí ya no hay. Entonces en Paraguay sobran los diagnósticos, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Verdad? ¿Cómo resolvemos el problema? Porque es fácil identificar el problema, ¿verdad? Lo más difícil es plan, solución. A veces la gente se queda con el problema. 34% más de superficie. Paraguay, en todas las escuelas nos enseñaron que tiene 406.752 kilómetros cuadrados. Sin embargo, ¿verdad?, según el sistema catastral del país, tenemos 543.000 kilómetros cuadrados. Solamente 5% de los lotes del INDER han sido titulados, ¿verdad? La ocupación es precaria, 17% de las ocupaciones de las tierras del INDER están a un nivel precario, o sea, quiere decir que no tienen ni un solo documento. Falta titular 130.000 lotes. La gran mayoría de las colonias surgieron por acción no planificada, ¿verdad? O sea, no por una acción donde digamos, bueno, queremos concentrar acá la población, sino por leyes que van apareciendo de expropiación, ¿verdad? A veces de repente sin saber después qué hacemos con esas unidades de tierra. Superficie 4,6 millones de hectáreas, tenemos mucha superficie. O sea, básicamente los estudios muestran de que tenemos, el INDER tiene entre 4,6 y 3,2 millones de hectáreas que tiene que titular, ¿verdad? Una gran proporción del país, ¿verdad? 10% aproximadamente de la superficie del país está en manos del INDER. Algunos le llaman la gran loteadora, le dicen el INDER por eso, ¿verdad? Pero tenemos que titular, no están titulados. La deuda del INDER hoy, la deuda por compras de tierra por expropiación, se ha acumulado, llega a 126 millones. Ya estamos conversando con los señores diputados para impulsar un proyecto de ley para resolver ese problema. Mira, ahí está la salida, hay una salida que es relativamente buena, que se tienen que hacer algunos pasos previos, pero se va a resolver eso, estamos convencidos. Y lo que hoy venimos a hablar de esta nueva herramienta que es el SIR, ¿verdad?, que es el Sistema de Información Rural de la Tierra, ¿verdad?, que inició en el 2014, no es nuevo el SIR, ya algunos habrán escuchado, pero tuvo mucho vaivén interno, vaivén comunicacional, no se articuló bien con catastro, no se articuló bien con registro público. Entonces lo que tenemos es, algunos dicen que el SIR fracasó. En realidad el SIR lo que hizo en todo ese tiempo es calentar motores, pero no, digamos que no se le conoció en todo su potencial, ¿verdad? El SIR es una metodología que es lo que vamos a potenciar nosotros ahora, con una articulación fuerte con catastro y con registro público para poder llevar adelante esta revolución que queremos mostrar, ¿verdad? Antes del SIR la cantidad de títulos que entregaba la institución en promedio era 705 por año, 705 títulos por año. Con el SIR desde el 2014 hasta el 2022, hasta el 2023, antes de agosto del 2023, el promedio de títulos fue de 927. Entonces, la diferencia SIR versus antes del SIR es del 25%. Y cualquiera podría decir, pero ¿cómo vas a causar una revolución con algo que apenas hizo crecer o creció 25%? Porque en todo ese tiempo había problemas ya tanto a nivel del INDER, la parte que se encargaba de hacer el otro sistema de titulación bajo el otro sistema, ¿verdad?, no le quería mucho al SIR
Esos problemas internos hay que resolverlos. Y además de eso, afuera, el CIR tuvo problemas de relacionamiento con catastro y con registro público, por eso que no tuvo la eficacia. Hoy lo primero que hicimos es ir a fortalecer el relacionamiento con los registros públicos y estamos empezando a notar un fuerte cambio en la cantidad de títulos que estamos sacando y van a empezar a ver en los próximos días. El desorden promueve conflicto, corrupción y bajo nivel de bienestar, y aparece también el problema justamente de que cuando algo no es de nadie, ¿verdad? Cuando algo es de todos y no es de nadie, entonces ese algo está predestinado a desaparecer. Es lo que le llaman la maldición de los bienes comunales o los campos comunales, o la maldición de Hardy, ¿verdad? Bueno, siguiente. Este es el caso, el experimento que yo les comenté que se hizo en Arroyito. Tomamos la colonia Virgen del Camino en Arroyito, ¿verdad? Este es el método tradicional, el método con el que se trabajó siempre. Yo quería titular un lote, me iba hasta el INDE, pedía que se constituyan unos profesionales a mi inmueble, hacían todo el relevamiento de la ocupación, del homogeneamiento, todo, y empezaba el proceso de titulación. Y era lote por lote en la medida que yo solicitaba, por demanda, ¿verdad? Sin embargo, hicimos un buen ejemplo, hicimos un buen experimento. Colonia Virgen del Camino Arroyito, la que se constituyó en 1990, en 32 años tituló lote por lote 275 inmuebles. 275. En este año entra el CIR ya con toda la potencia que se le dio, con el respaldo, con los recursos. Entra el CIR en Virgen del Camino, ¿verdad? Y estamos nosotros estimando que para diciembre vamos a tener 2.450 títulos o 2.400 lotes totalmente titulados a entregar en diciembre. De hecho, ya tenemos 1.000 casi, 930 títulos ya completos tenemos hoy, ya están en los estantes, ¿verdad? Ya está en el INDE, son 930 títulos. O sea, en menos de 6 meses, Núcleo 1, y está la intendente acá de Arroyito, justamente estábamos trabajando muy de cerca con él. Núcleo 1, 2 y 7 tienen 930 títulos ya terminados a ser entregados. Núcleo 3 y 4 ya están en catastro para empadronamiento, van a pasar después al registro público y después ya se va a confeccionar los títulos propios. Y el 5 y 6 ya se han terminado unos ajustes, unos trabajos de ajuste y van a pasar. Por lo tanto, en diciembre vamos a tener en menos de 6 meses 2.432 títulos de propiedad. Y eso es el experimento que queremos hacer y que queremos extender y tomar concesión como un caso experimental. Y creo que va a ser fácil porque la articulación, porque los diferentes niveles de articulación están presentes en concesión. Por lo tanto, llevar adelante esto va a requerir tomar este mismo modelo, multiplicarlo quizás por 2 o por 3 y hacer todo el departamento. Y acá en el departamento tenemos 50 colonias y podemos hacer las 50 colonias, creo que un poco más de 50 colonias, la ingeniera puede explicar. Entonces vamos a pasar con esta metodología. Siguiente. Bueno, la idea entonces es, esto es bastante conservador, porque incluso nosotros en los próximos días ya vamos a estar entregando, no lo de Arroyito, el Arroyito se hace posiblemente en diciembre, pero en los próximos días ya el periodo desde el 15 de agosto hasta hoy, pero vamos a estar entregando posiblemente 2.400 títulos de propiedad bajo ese sistema de colonia por colonia, 2.400. Y a eso le vamos a agregar después lo de Arroyito, que nos completaría más de 5.000, llegaremos casi 6.000 desde agosto a diciembre de este año con este nuevo sistema que estamos trabajando, que es el de colonia por colonia, ¿verdad? Que tiene su secreto. El secreto son 3 elementos. En primer lugar, el capital humano. Estamos trabajando con un capital humano de primer nivel, fueron seleccionados, fueron entrenados por los funcionarios del INDE, ¿verdad? Y ya ellos están saliendo en 7 cuadrillas semanalmente, van a las diferentes colonias, hacen el relevamiento de la información. Y ahí viene el segundo elemento, la tecnología.
Estamos utilizando tecnología de primer nivel, incluso en esta semana tuvimos la visita de una de las empresas internacionales más respetadas que se llama Esri, ¿verdad? Y en los próximos días ellos van a estar incluso fortaleciendo este trabajo, ¿verdad? Básicamente nuestra proyección, pero esta es una proyección que ya incluso en 6 meses te vamos a romper, ¿verdad? Para fin de año nosotros estamos estimando 5.000 títulos de entrega más o menos, los 2.400 de Arroyito más los 2.400 que ahora estamos sacando, y en la próxima semana yo empezaría a hacer un recorrido por todo el país a entregar esos títulos de propiedad. O sea, ya tenemos los 5.000. Pero siempre es importante ser un poco conservador, vamos a decir. Entonces nosotros le pusimos, ¿verdad?, que en 2024 vamos a llegar a 3.000. Si sale bien el proyecto, si sale como estamos planificando, impulsando en realidad, para el 2024 nosotros podríamos llegar a 84 colonias, 20.000 títulos. Si sale, si descentralizamos, ¿verdad?, probablemente nosotros llegamos al 2028. Si logramos descentralizar, ¿qué significa eso? Poner una pata en la región, tomar en escala más pequeña lo que tenemos en Asunción, o sea, el equipo de trabajo, ¿verdad?, la interrelación es el tercer elemento clave, ¿verdad?, la coordinación con catastro y registro público. ¿Por qué ahora está saliendo rápido? Sencillamente porque empezamos a coordinar. Desde el CIR le hemos dado apoyo a catastro, le enviamos funcionarios para que trabajen, porque la excusa siempre va a ser no tengo personal, que de hecho fue uno de los desafíos que tuvimos que enfrentar cuando instalamos acá la agencia regional, y la gobernación en ese entonces nos facilitó creo que 3 o 4 funcionarios, y ahí nos animamos a traer la dirección de catastro, y que evita que las escribanas tengan que estar viajando a Asunción, desplazándose, pero semanalmente 400 kilómetros tanto de ida y otros 400 de vuelta. Entonces la coordinación es fundamental, y en los últimos tiempos, gracias a que hemos empezado a coordinar verbalmente con la Dirección de Registros Públicos, empezaron a salir esos 2.400 títulos que vamos a empezar. O sea, imagínense si llegamos a diciembre a 5.000 títulos, ¿verdad?, comparado con los 927 que entregábamos por ahí. En 5 meses vamos a tener 5.000 títulos aproximadamente, 4.800, digamos, que comparado con los 927 nos da un crecimiento exponencial de la capacidad de preparación. En un escenario muy conservador que tiene que ver con esto. Es importante ser conservador, porque si no, demasiado exitoso parece que pero es importante ser conservador, y después si salimos, si superamos eso, bueno, perfecto. Pero en un escenario muy conservador, nosotros pensamos que vamos a llegar a titular el 26% de todos los lotes que tenemos en el país, el 26%, bajo esta metodología y trabajando bajo la coordinación descentralizada, vamos a decir, ¿verdad? O sea, sin descentralizar nosotros estimamos 26%, con descentralización estimamos que vamos a llegar posiblemente entre el 47 al 62% más o menos, depende mucho del nivel de descentralización, porque ahí va a depender que le fortalezcamos al catastro regional y que le fortalezcamos a la oficina de registro local, ¿verdad?, porque le va a venir una abundancia de trabajo, ¿no? Entonces hay que apoyarlos, ¿verdad?, y nosotros podríamos ver los mecanismos para brindar esos apoyos. Entonces en los próximos años podríamos llegar a resolver, ¿verdad?, el 60% de todos los problemas de titulación que en 83 años, ¿verdad?, solamente se ha logrado resolver 5%. Es factible con este plan de trabajo. Siguiente. Nuestro plan de acción consta de 4 ejes estratégicos. Yo no voy a adentrarme mucho acá, ¿verdad? Les puedo hablar de cada uno de ellos, porque después tiendo a traer cada una de las acciones, 4 o 5 acciones por cada eje, ¿verdad? Uno es promover el bienestar rural a través del arraigo y a través del otorgamiento del título de propiedad, como el primero de los fundamentos y el más importante de todo. Detrás del título viene la vivienda, detrás del título viene la electricidad, viene el agua, ¿verdad?, viene la educación, la salud, y ahora se han conformado sistemas dentro del gobierno para trabajar articuladamente. Le llaman la multiplicación de los paneles, ¿verdad? Otros le llaman el efecto Gestalt, creo que algo así, un concepto que dice que trabajando bajo sistema, si las instituciones trabajan bajo un sistema, tienen resultados muy superiores a cuando trabajan de manera individual. Entonces hoy día nosotros integramos 2 sistemas: el sistema MAC,
el sistema del Ministerio de Agricultura y Ganadería para todo el tema de la asistencia al sector rural y el sistema MDS. Nosotros ahora estamos participando a partir de este gobierno, el INDER participa en el sistema del gabinete social, ¿verdad?, que es básicamente trabajar para los fundamentos del arraigo y brindar bienestar a la población, ¿verdad? Entonces, ¿verdad?, el eje 1 es lo que le decía, la titulación, ¿verdad? Tiene que ver con toda esa titulación masiva que queremos hacer y que queremos incluso llegar a descentralizar también. En segundo lugar es gestionar los conflictos. No es fácil, ayer estuvimos en un asentamiento, estuvimos haciendo la gestión de conflictos, tierra del INDER, ocupantes ya con certificado de adjudicación del INDER, ¿verdad? Y aparece un juez y dice, vamos a hacer órdenes de desalojo porque una persona dice, yo ocupé esto en algún momento del tiempo, pero no demuestra documentos, ¿verdad? Por ocupación quiere expulsar a los campesinos. Entonces nosotros tenemos que tener capacidad para entrar y resolver, porque eso significa que tengo que enviar un equipo jurídico a las oficinas donde se va a llevar adelante el juicio, ¿verdad? Pero en este caso incluso personalmente tengo que irme yo porque ya está muy avanzado el juicio, con mucho amedrentamiento a los campesinos, ¿verdad? Y en segundo lugar ir a visitarle a las instituciones, a los demás poderes del Estado para pedirle su apoyo, ¿verdad? Y enviar un mensaje correcto que se tiene que actuar con justicia en estos casos. Entonces estamos teniendo todo un conjunto de acciones en ese segundo eje estratégico. El tercer eje estratégico es modernización y fortalecimiento del capital humano, y ahí entra todo el tema de la descentralización. Y finalmente, ¿verdad?, el cuarto eje estratégico lo estamos trabajando con los diputados, ¿verdad? Ya tenemos una estrategia de ejemplo, ¿verdad?, reducir la deuda histórica. Entonces, ¿verdad?, nosotros tenemos forma de conseguir recursos. En el caso nuestro no tenemos ni siquiera necesidad de ir a pedirle más recursos al Ministerio de Economía para llevar adelante este plan. Este plan es autofinanciable. Basta con que encontremos una fórmula financiera para llevar adelante 2 o 3 operaciones y tendríamos recursos abundantes para impulsar esto. Y de hecho ese proyecto que estamos llevando adelante, yo creo que hay que prever un 2 o 3% para que se quede en Concepción, porque el caso está en Concepción, ¿verdad?, para poder llevar adelante este primer experimento de descentralización del modelo de titulación masiva. Se puede prever, ese porcentaje todavía no avanzó mucho, depende de esos 3 estudios que mencioné la pasada en la Cámara, en la Comisión de Rendición de Cuentas de la Cámara de Diputados. Entonces, estos un poco son los 4 ejes estratégicos. Finalmente, yo le querría ceder la palabra a la ingeniera Jorgelina Uno, una compañera con mucha trayectoria, muy respetada a nivel nacional en la institución del INDER, una verdadera profesional, ¿verdad? Me gustaría un poco darle la palabra para que haga un detalle, una descripción de la situación concreta de Concepción, y esto unido a este plan, creemos nosotros que podríamos llegar al 2028, ¿verdad?, con un casi 100% de las soluciones a todo lo que nos va a contar ahora la ingeniera Jorgelina Gómez. Adelante, gracias. Para entender un poquito la problemática de la tierra, tenemos que remontarnos un poquito a los antecedentes históricos, cómo nació toda la problemática de la tierra. El señor presidente ya nos hizo un bosquejo histórico de lo que era la institución, su desarrollo y su proyección. El INDER exclusivamente en el departamento de Concepción nació desde el año 1942 al 2023, tenemos 50 colonias oficiales habilitadas. Dentro de esas 50 colonias habilitadas tenemos 2 tipos de antecedentes de colonias. Una, las que son antecedentes fiscales, ¿verdad? Las colonias con antecedentes fiscales son aquellas que no tienen dueño, entonces por ende son administradas por el INDER. Y el otro tipo de colonias son las antecedentes adquiridas o del tipo patrimonial que nosotros le decimos, ¿verdad? Es decir, que esos tienen finca y padrones respectivos. Dentro de las 50 colonias fueron habilitadas 18.265 lotes en su oportunidad, que totalizan una superficie de 383.7
705 hectáreas. Tenemos 150 colonias habilitadas, de los cuales el CIR ha estado trabajando en 2 colonias específicamente. La colonia Virgen del Camino, que nació en el año 1994 con una superficie de 8.693 hectáreas, y en aquella oportunidad fueron habilitadas tan solo 854 lotes. Con el trabajo realizado por el CIR dentro de la colonia Virgen del Camino, tenemos relevado de 854 lotes, actualmente hemos relevado 2.600 lotes. Imagínense ustedes, ¿verdad?, cómo se ha triplicado prácticamente la cantidad de futuros campesinos sin tierra que actualmente van a tener su título finiquitado. Después estamos trabajando con la colonia Oro Verde, que conforman 2 fincas. Por ende, el CIR empieza a analizar primero la parte jurídica, ¿verdad?, o la parte patrimonial. Si tenemos 2 fincas, entramos a hacer las compaginaciones respectivas y hacemos un precatastro con el tema de fotointerpretación en gabinete para ver si condice, ¿verdad? Primero, si se arma bien el rompecabezas de unir las 2 fincas versus lo que tenemos en el terreno. Si es que hay mayor ocupación o hay diferencia respecto al título, a los títulos patrimoniales en este caso, entonces nos vamos por otras vías. En este caso, en el caso de la colonia Oro Verde, por ejemplo, nos vamos a una mensura judicial con unificación de fincas. En el caso de Virgen del Camino no fue necesario porque reprodujo exactamente la superficie del título patrimonial, que era solamente una finca, versus la situación de ocupación de los campesinos. En el caso de Oro Verde, ya nos vamos a una mensura judicial con unificación de fincas. Entonces no es fácil, quiero nomás que tengan una idea. Yo tengo visión técnica, entonces es diferente a la visión macro que ustedes están teniendo, porque el INDER en estos tiempos no ha podido sacar títulos. Metodología CIR es trabajar en equipo en forma sincronizada y secuencial con otras instituciones también para sacar un producto final, pero en forma masiva. Señor presidente, se quedó un poquito corto respecto a que vamos a sacar de Virgen del Camino tan solo 2.342 títulos. Hasta ahora tenemos relevado, última actualización de la gerencia del CIR, 2.600 lotes. Falta 80 lotes, entonces cantidad de lotes en la colonia a ser relevados son 2.680 lotes. O sea, 2.680 títulos potenciales tenemos solamente en la colonia Virgen del Camino. En la colonia Oro Verde, más algunos lo llaman Alemán-Cue, porque se adquirió la última finca de un alemán. Tenemos una superficie total de 4.424 lotes. Orqueta y exactamente. Orqueta y Arroyito y una parte de Orqueta, ¿verdad? La colonia Oro Verde fue relevado por el CIR ya con 970 lotes. O sea, tenemos 970 potenciales títulos también. Van sumando para nuestro resultado final y para bienestar de nuestros hermanos campesinos. Yo creo que hasta ahí, señor presidente. Buenas noches.